Mi esposo me dejó por su amante y vendió nuestra casa mientras yo estaba de viaje. Pero cuando regresé, descubrí que el apartamento estaba a mi nombre y su nueva novia lo abandonó cuando supo la verdad. Tengo 34 años, trabajo en consultoría financiera, y lo que me pasó hace 6 meses todavía me parece irreal cuando lo pienso, tipo esas cosas que ves en las películas malas pero que jamás crees que te van a pasar a ti. Estaba en Seattle, en una conferencia de 3 días sobre no sé qué cosa aburrida de inversiones, y recibo esta llamada de Derek, mi esposo de 7 años. 7 años, ¿pueden creerlo? 7 años compartiendo todo, o eso creía yo. Y el tipo me llama un martes a las 9 de la noche mientras yo estaba en el bar del hotel tomándome un gin tonic después de un día eterno de presentaciones, y me dice, así sin más, Isabella, necesitamos hablar. Y yo pensé, ok, ¿qué pasó? ¿Se le olvidó pagar el internet o algo así? Ya sabes, cosas normales de pareja. Pero no, el hombre me suelta que quiere el divorcio, que conoció a alguien más, que ya no me ama, y que vendió el apartamento para empezar una nueva vida con ella, así nomás, como quien pide una pizza. Yo me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano pensando, ¿estoy soñando? ¿Esto es real? Porque literalmente hacía 2 semanas habíamos hablado de renovar la cocina, de cambiar los muebles del cuarto, y ahora me estaba diciendo que vendió nuestra casa, la casa donde vivíamos, donde teníamos todas nuestras cosas, nuestras fotos, nuestros recuerdos, todo. Derek seguía hablando del otro lado de la línea, diciendo algo sobre que la venta ya estaba cerrada, que los nuevos dueños iban a tomar posesión en 2 semanas, que yo tenía que sacar mis cosas antes de que yo regresara de mi viaje. Y yo solo podía pensar, este hombre está completamente loco. Me decía que él ya había encontrado un lugar nuevo con Melissa, así se llama la tipa, Melissa, y que yo tendría que buscarme algo también porque el dinero de la venta ya estaba comprometido para su nueva vida. ¿Su nueva vida? Esas fueron sus palabras exactas. Y lo peor de todo es que lo decía con esta voz tan tranquila, tan casual, como si estuviera comentando el clima, como si no acabara de dinamitar completamente mi existencia. Yo intenté hablar, intenté preguntarle qué diablos le pasaba, pero él me cortó y me dijo, no hay nada que discutir, Isabella, ya está decidido, y colgó. Así nomás, colgó el teléfono y me dejó ahí sentada en ese bar, rodeada de ejecutivos borrachos hablando de acciones y bonos, sintiéndome como si me hubieran golpeado con un bate en el estómago. No dormí esa noche, obviamente. Me quedé en la habitación del hotel mirando el techo, tratando de procesar lo que acababa de pasar, y fue ahí cuando empecé a pensar en los detalles prácticos, porque mi cerebro a veces funciona así, cuando estoy en shock, me pongo súper lógica, y empiezo a analizar todo, y me acordé de algo importante, algo que Derek claramente había olvidado, o simplemente no sabía porque él nunca prestaba atención a esos detalles. Hacía como 8 meses, habíamos refinanciado la hipoteca del Emero, apartamento porque conseguimos una tasa mejor, y cuando fuimos al banco a hacer todos los trámites, el oficial nos explicó que para calificar para esa tasa específica, el apartamento tenía que estar a nombre de una sola persona, la que tuviera mejor crédito. Y resulta que yo tenía mejor puntaje de crédito que Derek, porque él había tenido unos problemitas con unas tarjetas hacía años, nada grave pero suficiente para bajar su score. Entonces pusimos todo a mi nombre. Todo. La escritura completa del apartamento estaba legalmente a mi nombre, solo al mío, Isabella Martínez. Ni siquiera decía casada con, o, algo así. Solo mi nombre. Me levanté a las 6 de la mañana, cancelé todas mis reuniones del día siguiente, cambié mi vuelo y llamé a Victoria, mi amiga de la universidad que ahora es abogada de bienes raíces, una de las mejores de la ciudad dicho sea de paso. Victoria contestó medio dormida, porque eran tipo las 6:30 de la mañana en nuestra ciudad, pero, cuando le conté lo que había pasado, la mujer se despertó completamente y me dijo, Isabella, ven a mi oficina apenas llegues. Esto es ilegal, completamente ilegal. Tu esposo no puede vender una propiedad que no es suya. Y yo sentí este alivio enorme, mezclado con una rabia que no les puedo describir, porque significaba que Derek no solo me había traicionado y me había dejado por otra, sino que también había intentado estafarme, había intentado vender mi apartamento, mi propiedad, para irse a vivir su vida feliz con su amante. ¿Pueden imaginar el nivel de descaro? El hombre pensó que podía simplemente vender algo que no le pertenecía, y yo me iba a quedar ahí aceptándolo como una idiota. Llegué a la ciudad al día siguiente en la tarde, fui directo a la oficina de Victoria sin siquiera pasar por mi casa. Bueno, por mi apartamento. Y ella ya tenía todo investigado. Me enseñó los papeles, me confirmó que efectivamente el apartamento estaba 100% a mi nombre, que cualquier venta que Derek hubiera hecho era completamente nula, que él no tenía ningún derecho legal para vender esa propiedad,
y que el comprador podía hasta demandarlo por fraude si quisiera. Victoria ya había contactado al abogado del comprador, les había enviado copia de la escritura y una carta explicando la situación, y básicamente les dijo que si intentaban tomar posesión del apartamento, ella iba a proceder legalmente contra todos los involucrados. El comprador, un tipo que aparentemente era un inversionista que quería el apartamento para rentar, se asustó tanto que inmediatamente canceló todo y hasta amenazó con demandar a Derek por intentar venderle algo que no le pertenecía. Victoria me explicó que técnicamente Derek había cometido un delito, que podía ir a prisión por esto, pero que ella recomendaba primero resolver el tema del divorcio y luego decidir si queríamos proceder criminalmente contra él. Esa noche finalmente fui al apartamento. Derek estaba ahí, sentado en el sofá viendo la tele como si nada, y cuando me vio entrar con mi maleta se paró y me dijo: «Pensé que no ibas a volver hasta el viernes». Y yo le dije: «Necesitamos hablar». Y él empezó con su speech otra vez sobre que la decisión ya estaba tomada, que Melissa esto y Melissa lo otro, y yo lo dejé hablar como 2 minutos antes de interrumpirlo y decirle: «Derek, el apartamento está a mi nombre. Tú no podías venderlo. La venta es inválida». ¿Hubieran visto su cara? Literal se puso blanco. Abrió la boca como pez y se quedó ahí parado sin saber qué decir. Después intentó discutir. Me dijo que eso era un tecnicismo, que el apartamento era de los dos porque estábamos casados, que él tenía derecho a la mitad, y yo le expliqué, con una calma que no sé de dónde saqué, que sí, que en el divorcio tendríamos que dividir los bienes, pero que mientras tanto él no tenía ningún derecho a vender mi propiedad, y que lo que había hecho era ilegal, que el comprador ya había cancelado todo, y que mi abogada estaba considerando proceder criminalmente contra él. Se puso como loco. Empezó a gritar que yo estaba arruinando su vida, que Melissa ya había dejado su apartamento porque él le había prometido que iban a vivir juntos en este lugar, que ahora no tenían dónde vivir, y yo honestamente no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije: «Derek, tú me llamaste hace 2 días para decirme que me estabas dejando, que habías vendido mi casa, y ahora estás enojado porque resulta que no podías hacer eso. ¿En serio?». Él siguió gritando, diciendo que yo siempre había sido una controladora, que por eso él había buscado a alguien más, que Melissa sí lo entendía y lo apreciaba. Todo el discurso típico del infiel tratando de justificarse, y yo simplemente le dije que tenía 3 opciones. O se iba voluntariamente del apartamento esa misma noche, o yo llamaba a la policía para que lo sacaran, o firmaba inmediatamente los papeles del divorcio que Victoria ya estaba preparando y se iba en buenos términos. Él me miró con un odio que nunca le había visto, pero creo que finalmente entendió que esta vez no iba a poder manipularme. Entonces agarró sus llaves y se fue dando un portazo, gritando que iba a volver al día siguiente por sus cosas. Pero la cosa no terminó ahí, porque al día siguiente Derek llegó con Melissa. Y déjenme decirles que la situación fue tan surreal que hasta me dio risa. Melissa era más joven que yo. Tendría como 28 años, rubia, maquillada como para una fiesta, y llegó con esta actitud de dueña de casa, mirando todo el apartamento y haciendo comentarios sobre qué iba a cambiar cuando se mudara. Yo estaba en la cocina preparándome un café. Había tomado el día libre del trabajo, obviamente, y cuando la vi entrar con Derek, con sus tacones altísimos y su bolso de diseñador, pensé: esta mujer no tiene ni idea de lo que está pasando. Derek me ignoró completamente y empezó a enseñarle el apartamento a Melissa, diciéndole: «Aquí vamos a poner tu oficina, aquí podemos hacer un walk-in closet para ti». Y yo los dejé seguir con su tour imaginario mientras terminaba mi café, esperando el momento perfecto. Cuando terminaron de recorrer el lugar, Melissa se sentó en mi sofá, puso sus pies en mi mesa de centro, y me dijo con esta voz toda dulce y falsa: «Vas a tener que apurarte con la mudanza, porque nosotros necesitamos empezar a traer nuestras cosas. Los pintores vienen la próxima semana». Y yo me senté frente a ella, dejé mi taza de café en la mesa, y le dije: «Melissa, ¿Derek te contó que este apartamento está legalmente a mi nombre? ¿Que él intentó venderlo sin mi permiso? ¿Que la venta fue cancelada porque él cometió fraude?». La cara de la muchacha cambió completamente. Miró a Derek buscando una explicación, y él empezó a balbucear algo sobre que era solo un problema temporal, que su abogado iba a resolver todo, puras mentiras. Yo saqué mi teléfono, le mostré a Melissa una foto de la escritura del apartamento, le expliqué toda la situación, y le dije: «¿Tú dejaste tu apartamento porque este hombre te prometió una casa que no era suya? Una casa que él no tenía derecho a ofrecerte. Básicamente te mintió y te usó». Melissa se paró del sofá, le gritó a Derek que era un mentiroso y un estafador, que ella había dejado todo por él, que le había dicho a su familia que se iba a casar con un hombre divorciado que tenía propiedades,
y que ahora resultaba que no tenía nada, que ni siquiera estaba divorciado todavía. Fue un momento hermoso, no les voy a mentir, ver cómo su plan perfecto se desmoronaba frente a sus ojos. Melissa agarró su bolso, me miró y me dijo: «Lo siento, yo no sabía nada de esto. Él me dijo que ustedes ya estaban separados hace meses», y se fue del apartamento dejando a Derek ahí parado como idiota. Él intentó seguirla, pero ella le gritó desde el pasillo que no la buscara más, que ella no iba a estar con un mentiroso y un criminal, y se fue. Derek se quedó ahí en medio de la sala, y por primera vez desde que empezó todo este desastre, lo vi realmente derrotado. Ya no gritaba, ya no amenazaba, solo estaba ahí parado con los hombros caídos, y yo sentí casi lástima por él, casi, pero no del todo porque el hombre había intentado dejarme en la calle para irse con su amante. Le dije: «Derek, tienes hasta las 6 de la tarde para sacar todas tus cosas de aquí. Lo que dejes después de esa hora lo voy a donar o tirar, y si no te vas voluntariamente, voy a llamar a la policía». Él asintió sin decir nada. Llamó a un amigo para que lo ayudara con sus cosas, y pasaron las siguientes horas empacando su ropa, sus libros, sus estúpidas colecciones de figuras de acción que yo siempre odié, pero nunca dije nada porque pensaba que los matrimonios se trataban de aceptar las rarezas del otro. A las 5:30 ya había terminado. Me dejó las llaves en la mesa de la cocina, y antes de irse me dijo: «Isabela, siempre fuiste demasiado fría, por eso busqué a alguien que me hiciera sentir vivo». Y yo le respondí: «Derek, tú buscaste a alguien que fuera lo suficientemente tonta como para creerse tus mentiras, pero resultó que ni siquiera eso pudiste conseguir bien». Se fue sin decir nada más. Los siguientes meses fueron raros, no les voy a mentir. Victoria manejó todo el tema del divorcio, y Derek firmó los papeles sin pelear. Creo que su abogado le explicó que si trataba de pelear por el apartamento, yo podía proceder criminalmente contra él por el intento de venta fraudulenta. Entonces básicamente aceptó todo lo que propusimos. Nos dividimos los otros bienes. Él se llevó su auto, yo me quedé con el mío. Dividimos las cuentas bancarias que teníamos conjuntas, que no eran mucho porque yo siempre había manejado mis finanzas separadas, gracias a Dios, y eso fue todo. El divorcio quedó finalizado como 4 meses después de todo el drama, y yo me quedé con mi apartamento, mi trabajo, mi vida. Lo que más me sorprende de todo esto es que yo pensaba que me iba a derrumbar, que iba a estar llorando semanas, que iba a necesitar terapia y todo eso, pero la verdad es que me sentí liberada. Ese apartamento que Derek quería vender y regalarle a su amante, lo rediseñé completamente. Contraté a un diseñador, cambié los muebles, pinté las paredes, puse plantas por todos lados, convertí su estúpido cuarto de videojuegos en una oficina hermosa para mí, y básicamente borré todo rastro de él. Mi amiga Hannah me ayudó con todo. Pasamos un fin de semana completo sacando cosas, donando lo que servía, tirando lo que no, y fue casi terapéutico, como cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Hasta hice una pequeña fiesta cuando terminamos. Invité a mis amigas, tomamos vino en la terraza, y brindamos por los nuevos comienzos, y por los idiotas que se van de nuestras vidas dejándonos sus apartamentos. Hace como un mes, me encontré con una amiga en común que me contó que Derek sigue viviendo en un estudio pequeño, que Melissa lo bloqueó de todas las redes sociales y nunca volvió con él, y que aparentemente está muy arrepentido de todo. Honestamente no sé si me importa. Tipo, me da igual lo que le pase, ya no es mi problema. Yo estoy aquí, en mi apartamento que casi pierdo por culpa de su traición, pero que al final me quedé gracias a una refinanciación que hicimos hace tiempo, y que probablemente fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso en cómo hubieran sido las cosas si el apartamento hubiera estado a nombre de los dos, si él hubiera podido legalmente venderlo o forzar una venta, y me da escalofríos. Pero no pasó, y eso es lo que importa. La semana pasada estaba en mi terraza tomándome un vino después del trabajo, mirando la ciudad, y pensé en todo lo que pasó hace 6 meses, en esa llamada telefónica en Seattle que cambió todo, en el pánico que sentí, en la rabia, en la satisfacción de descubrir que él no podía hacer lo que pensaba que podía hacer. Y me di cuenta de que ya no me duele, ya ni siquiera me enoja, simplemente es algo que pasó, algo que me enseñó que puedo ser más fuerte de lo que pensaba, que puedo defender lo mío, que no necesito a nadie, que no me valore. Derek quería empezar una nueva vida, y terminó sin nada. Y yo, que según él era demasiado fría y controladora, estoy perfectamente bien, mejor que bien en realidad, viviendo en mi espacio, haciendo lo que quiero, sin tener que preocuparme por las mentiras o traiciones de nadie. Supongo que al final la vida tiene su forma de hacer justicia. No siempre rápido, no siempre obvio, pero eventualmente las cosas se acomodan, y la gente termina donde merece estar.